¿Cuáles son los equipos más decadentes del fútbol europeo? Pues ven, ya averígualo en Punto Cero. Bueno gente, sean todos bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal y en este caso para hablar sobre un tema muy especial, y es que como ustedes bien saben, el primer vídeo en este canal fue hablando sobre los equipos en decadencia del fútbol europeo, pero como hay tantos clubes históricos que están pasando un mal momento, hoy tenemos la pedada segunda parte de esta gran saga con más equipos decadentes y con historias muy trágicas para escuchar, así que habiendo dicho esto, empecemos con este gran vídeo. Señoras y señores, comenzamos todo este gran recorrido con el Boavista, el cual recientemente sufrió una lamentable noticia en donde este histórico equipo portugués cayó relegado a la quinta división de su país, algo simplemente insólito. Pero antes de hablar sobre aquella delicada situación, vamos a repasar un poco de la historia del equipo, y es que este club, apodado como las Panteras, fue fundado en el año de 1903, en donde además de ser un equipo legendario en Portugal, es conocido por ser junto al Belenense los únicos dos clubes diferentes a Benfica, Porto y Sporting en ser campeón de la liga portuguesa, puesto que el Boavista lograría aquella hazaña en 2001. Y bueno, hablando sobre su desempeño a nivel deportivo, lo cierto es que a pesar de ser fundado a principios del siglo XX, el equipo comenzó a competir en la primera división de Portugal en el año de 1935, y lo cierto es que por muchas décadas, las Panteras simplemente eran un equipo ascensor, ya que constantemente subían y bajaban divisiones, hasta que en la década de los 70 recién lograrían consolidarse en la máxima categoría de su país, en donde el equipo aumentó su nivel gracias a dos personas. La primera de ellas era el director deportivo del club, llamado Valentim Loureiro, que más tarde sería justamente el presidente del Boavista, y la segunda persona importante en el equipo era su entrenador, llamado José María Pedroto, en donde bajo su mandato, Boavista ganaría 3 Copas de Portugal en la década de los 70, y 2 de ellas de forma consecutiva, y por si esto fuera poco, en el año 76 quedaron en el segundo lugar de la Liga Portuguesa, en donde estuvieron muy cerca de dar la sorpresa, y toda esta consolidación a nivel deportivo llegaría en los años 90, en donde a pesar de no poder ser campeón de la primera división, el equipo seguía ganando muchos títulos menores, como la Copa y la Supercopa de Portugal, y también participaba constantemente en los torneos internacionales, y en ese momento se notaba que el equipo tenía potencial para mucho más, pero simplemente la dirigencia no se animaba a dar ese gran salto, y no fue hasta la presidencia de João Loureiro que cambiaría las cosas, en donde justamente João era el hijo del anterior presidente del club, y con esta nueva energía juvenil, el Boavista ahora tiene como gran objetivo ser campeón de la primera división, y de hecho estuvieron muy cerca de lograr aquel hecho en el año 99, en donde nuevamente acabaron en el segundo lugar de la tabla de posiciones, pero todo su trabajo tiene su recompensa, y el Boavista la tendrá en 2001, en donde de la mano del técnico Jaime Pacheco y de su capitán Erwin Sánchez, las Panteras ganarían su primer y único título en la liga portuguesa, una completa locura la verdad, rompiendo así con la hegemonía de títulos de los tres grandes del país, y poca gente sabe esto, pero la temporada siguiente, es decir, en 2002, Boavista incluso estuvo cerca de ser bicampeón de Portugal, pero lamentablemente otra vez quedó en el segundo lugar, pero todo lo que sube tiene que bajar, y eso es algo que el Boavista lo sabe a la perfección, ya que lo que le ocurrió en este 2025 no es ninguna novedad, debido a que el equipo siempre ha tenido problemas fuera de la cancha, y es que luego de su época de triunfos, Boavista tendría 3 graves crisis. La primera de ellas fue debido a la construcción de su estadio, el cual fue sede para la Eurocopa del año 2004, en donde literalmente casi todo el dinero que tenía el equipo se fue en la construcción de aquel recinto deportivo. Por ende, Boavista tuvo que vender a sus grandes figuras, lo cual obviamente hizo que dentro de la cancha el nivel del equipo bajara, y su segunda crisis sería aún más polémica, ya que en 2007 el presidente João Loureiro tuvo que renunciar a su cargo luego de que saliera a la luz el llamado caso del Silbato Dorado, el cual fue uno de los escándalos de corrupción más grandes en la historia del fútbol portugués, que justamente involucraba a los equipos de Porto y Boavista, y se decía que le pagaban a los árbitros para favorecer ciertos resultados, lo cual de cierta forma ensucia la buena campaña que hizo el equipo en los anteriores años. Pero lo cierto es que debido a este escándalo, el Boavista fue descendido por secretaría a la segunda división por presunta coacción arbitral, y por si esto fuera poco, luego de su descenso obligado a la segunda división, el equipo estaba totalmente desmotivado, en donde incluso en 2009 terminaron penúltimos en aquel campeonato, por lo cual descenderían hasta la tercera categoría del fútbol portugués. Una completa locura la verdad, y claro, como no tenía dinero para formar un plantel de calidad, el equipo estuvo 5 años consecutivos en el tercer nivel de aquel país, una verdadera lástima. Y tal vez ya se dieron cuenta, pero lo cierto es que la historia del Boavista es bastante sufrida, ya que mientras el equipo estaba en la tercera división, la dirigencia llevó a juicio a la Federación Portuguesa de Fútbol para así poder recuperar su puesto en la máxima categoría, y tras muchos años de estar en juicio, finalmente el Tribunal de Justicia le dio la razón al Boavista, y en teoría deberían volver a la primera división en 2012, pero dicho proceso demoró un par de años más debido a diversos desacuerdos entre ambas partes. Pero
lo cierto es que finalmente en 2014 el Boavista pudo volver también por secretaría a la máxima categoría del fútbol portugués, pero todo lo que sube tiene que bajar y nuevamente le pasaría lo mismo a las Panteras, quienes no aprendieron nada de sus errores pasados, y es que a partir del año 2020 empezaría una nueva crisis en el equipo, y es que en aquel momento se hace oficial que el empresario Gerard López compra gran parte de las acciones del equipo, y podemos decir que en ese tiempo también era propietario del Lille de Francia, por lo cual en aquel momento su inversión era bien vista, ya que era una persona con experiencia en el mundo del fútbol, y lo cierto es que al menos durante sus primeros años todo era color de rosa para el Boavista, ya que competía de forma tranquila en la liga portuguesa, pero en el último tiempo se empezaban a evidenciar los primeros problemas financieros en el equipo, ya que Gerard López estaba teniendo muchos problemas para gestionar varios clubes a la vez, puesto que el empresario también tenía el control del Girondins de Burdeos, equipo del cual también voy a hablar más adelante en este video, y ante esto, su primer aviso sucedió en 2024, en donde la FIFA embargó al equipo, lo cual hizo que el club no pudiera fichar nuevos jugadores, y esto hizo que el equipo bajara muchísimo su nivel dentro de la cancha, en donde incluso se salvó de no descender por muy pocos puntos, pero en este 2025 toda su crisis sería más notoria, puesto que la situación del equipo era tan mala que incluso tenían problemas para pagar los servicios básicos de su estadio, en donde al menos a nivel deportivo, el Boavista era una campaña para el olvido y terminaría en la última posición de la liga portuguesa, y ante esto le correspondía descender hasta la segunda división, y si esto no fuera suficiente castigo, el equipo no se pudo inscribir a la segunda categoría, ya que la institución no tiene solvencia económica debido a que la dirigencia tiene deudas con la seguridad social y con autoridades fiscales, y ante esto, el equipo trató de inscribirse en la tercera división, pero tampoco cumplía con los requerimientos de dicha categoría, por lo cual, debido a toda su crisis económica, Boavista se ve obligado a comenzar desde cero, en donde a partir de la siguiente temporada va a tener que jugar en el campeonato distrital de Oporto, que es ni más ni menos que la quinta categoría del fútbol portugués, y como pueden notar, ni siquiera es una categoría nacional. Es una completa vergüenza lo que le pasó a este equipo, el cual a principios del siglo XXI era uno de los grandes clubes de Portugal, y hoy en día es un pobre equipo que está muerto en vida, una verdadera lástima sinceramente. Si les soy honesto, este video es muy difícil de hacer, ya que de verdad duele mucho hablar sobre la decadencia de equipos históricos del fútbol europeo, y siguiendo con las historias tristes, ahora es el momento de hablar sobre el Brescia, el cual es un gran equipo del fútbol italiano, y como pudieron notar, justamente mencioné que fue un gran equipo, ya que lamentablemente en el 2025, debido a las enormes dudas que tenían, el Brescia como tal desapareció, es decir, no es como el Boavista, que simplemente está compitiendo en la quinta división, sino que es mucho peor que eso, ya que este equipo italiano literalmente se murió y no está más entre nosotros, algo sumamente triste, sobre todo si consideramos que en este equipo italiano jugaron grandes futbolistas como Roberto Baggio, Andrea Pirlo, Pep Guardiola y Matías Almeida. Y claro, lo cierto es que este club italiano tiene mucha historia para contar, puesto que fue fundado en el año de 1911 y entre otras cosas, el Brescia tiene el récord de ser el equipo que más veces ha participado en la Serie B del fútbol italiano, habiendo disputado un total de 61 temporadas, en donde como se dieron cuenta con este dato, el Brescia por muchos años simplemente fue un equipo del ascenso italiano, pero con la llegada al siglo XXI, este pintoresco equipo tendría una nueva esperanza para mejorar, y es que en el año 2000, este humilde equipo ficha al mítico jugador Roberto Baggio, y con este gran delantero como figura del club, el Brescia aumentaría muchísimo su nivel, en donde incluso jugaría un par de veces la Copa Intertoto, y claro, durante aquellos años, el equipo era conocido justamente como la Brescia de Baggio, en donde fuera de bromas, la institución viviría uno de sus mejores años a nivel deportivo, ya que se mantuvo por muchos años en la primera división de Italia, pero curiosamente, cuando se retiró Roberto Baggio, el equipo la temporada siguiente descendería, lo cual demuestra la gran dependencia que tenía el club con este jugador, y en los siguientes años el Brescia era simplemente un equipo ascensor, el cual trataba de volver como sea a la Serie A, cosa que lo conseguiría en un par de ocasiones. De hecho, en 2019, justamente el equipo sería campeón de la Serie B, pero es impresionante cómo se fue todo el carajo en este equipo en solo 5 años, ya que tras volver a descender, lamentablemente ahora el Brescia tendrá una grave decadencia, pero esta vez de índole económica. Pero claro, a nivel deportivo, este problema no se notaba, ya que en este 2025, el Brescia había asegurado su permanencia en la segunda división, pero cuando finalizó el torneo, el equipo fue sancionado con la pérdida de 4 puntos debido a sueldos impagos, lo cual significó una caída a la tabla de posiciones, por lo cual ahora el Brescia caía relegado a la Serie C, pero además de la caída a la tercera división, el equipo arrastraba una deuda de más de 4 millones de euros, en donde el presidente del equipo se negaba a pagarlos, y ante esto, se trató de buscar a nuevos inversionistas que estuvieran interesados en comprar el equipo, pero lamentablemente nadie llegó al rescate, y cuando se acabó el plazo para pagar la deuda, se hizo oficial que el Brescia como tal desaparecería, terminando así con la historia de un equipo que tenía más de 100 años de vida, y en lo que obviamente será un golpe muy duro para todo el fútbol italiano, en donde hay que decir que de inmediato apareció un nuevo equipo en la ciudad bajo el nombre de Brescia Calcio, pero lo cierto es que es un club que es jurídicamente distinto al anterior y que va a competir desde la última categoría del fútbol italiano, en donde quizás por muchos años más no volvamos a escuchar el nombre de este histórico equipo de fútbol.
Bueno gente, continuando con este vídeo, es momento de hablar sobre el mítico equipo del Schalke 04, el cual en este caso voy a hacer algo breve, ya que si son fieles seguidores de Punto Cero, sabrán que hace un par de semanas hice este vídeo en donde hablaba sobre toda la historia de este equipo y obviamente mencionaba la horrible decadencia que ha sufrido, por ende no voy a volver a comentar lo mismo. Además de que a diferencia de los otros clubes de la lista, podemos decir que dentro de todo, el Schalke 04 la sacó bastante barata y al menos podemos decir que sigue con vida, pero bueno, partiendo desde el principio, este gran equipo alemán es un histórico de su país, y es que durante la época de los antiguos campeonatos alemanes, fuera de bromas, el Schalke era ni más ni menos que el mejor equipo de Alemania, ya que nadie ganó más títulos que ellos a nivel nacional, y tal fue su importancia a nivel deportivo, que incluso hay teorías que dicen que el Tercer Reich utilizó al Schalke como propaganda política para sus maléficos fines. A ese nivel estamos hablando, en donde el conjunto minero, sin lugar a dudas, era un equipo sensacional en Alemania durante la década del 30 y los años 40, aunque claro, también hay que decir que una vez que el país se estabilizó, el Schalke dejó de ganar títulos, ya que sin exagerar, les puedo decir que el último campeonato de Bundesliga que ganó este equipo fue en el año 58, y a partir de entonces, el Schalke no ganó más, y pasó por momentos bastante oscuros a nivel deportivo, pero a pesar de esto, podemos decir que a comienzos del siglo XXI, el Schalke volvería a ser un equipo competitivo, en donde debido a la gran hegemonía que tiene el Bayern Múnich, lamentablemente nunca pudo volver a ganar la Bundesliga, pero es digno de mencionar que en lo que va del siglo XXI, el conjunto minero quedó segundo en 5 ocasiones, y también ganó 3 veces la Copa de Alemania, y por cierto fuera poco, de la mano del gran goleador español, Raúl González Blanco, el Schalke, en el año 2010, llegó a unas históricas semifinales de Champions League, por lo cual efectivamente el equipo estaba viviendo su segunda época dorada, pero si está en este video es porque lamentablemente el Schalke no pudo mantener ese buen nivel, y es que a medida que pasaban los años, lentamente el rendimiento del equipo iba bajando, hasta que en 2021 el conjunto minero descendería hasta la segunda división, y al perder la categoría, muchos jugadores salieron de la plantilla, por lo cual básicamente tuvieron que comenzar desde cero un nuevo proyecto deportivo, y a pesar de volver rápidamente a la Bundesliga, tan pronto como llegaron, también se fueron, e incluso en este 2025, el Schalke 04 estuvo muy cerca de vivir exactamente lo mismo que el Brescia, ya que en esta última temporada, el equipo además de estar muy cerca del descenso a la tercera división, también tenía una deuda de más de 100 millones de euros, en donde si los dirigentes del club no pagaban dicha cifra, lo más probable era que no pudieran jugar en ninguna categoría y tuvieran que empezar desde cero, pero afortunadamente ese no fue el caso, y además de que la dirigencia pagó dicha deuda, el equipo dentro de la cancha también respondió, y podemos decir que se mantuvo en la segunda división del fútbol alemán, en donde para fortuna de sus hinchas, este solo fue un mal sueño, y esperemos que los siguientes años el rendimiento del equipo pueda mejorar. Señoras y señores, y para terminar con este gran video, es tiempo de hablar sobre la enorme tragedia del Girondins de Burdeos, el cual pasó de ganar la Liga Francesa en 2009 a jugar en la cuarta división de Francia en este 2025. Una completa locura la verdad, en donde su decadencia es tan triste como dolorosa, ya que a pesar de que este club es realmente un histórico de su país, puesto que fue fundado en el año de 1881, es decir, tiene más de 140 años de vida, lo cierto es que sus éxitos a nivel deportivo son más o menos recientes, pero hablando un poco sobre su historia, podemos decir que la fundación del equipo es un poco engañosa, ya que en 1881 es creada la Sociedad de Gimnasia y Tiro de Girondins, que como su nombre lo indica, era simplemente un club polideportivo, el cual además de practicar gimnasia y tiro, también tenía secciones de natación, remo, atletismo y deportes ecuestres, y no fue hasta mucho tiempo después que la institución tendría su rama de fútbol, el cual con los años agarraría más fuerza, y como suele suceder con este tipo de equipos, luego la sección de fútbol se separaría de su institución original, pero bueno, después de muchos años de fusiones y separaciones, a nivel deportivo podemos decir que su recorrido comienza en el año 45, en donde el equipo debutaría en la máxima categoría del fútbol francés, y rápidamente el club daría mucho de qué hablar, ya que ganaría su primer título de primera división en el año 50, pero lo cierto es que después de este gran título, la chispa del Burdeos se apagaría, y tras años de oscuridad llegaría la famosa década de los 80, el cual sería sin lugar a dudas el periodo más exitoso en el equipo, ya que en aquel momento el Burdeos ganaría 3 títulos de Liga Francesa, 2 Copas de Francia y una Supercopa, lo cual lo posicionaba rápidamente como uno de los mejores equipos del país en aquel momento, pero el gran problema del Burdeos es un equipo que no puede mantener el ritmo de competencia, ya que en el año 91 el equipo viviría su primera crisis, y es que el Burdeos descendería de forma administrativa, debido a que tenía una deuda de más de 45 millones de francos, lo cual es muy curioso porque ya hasta la década de los 90 que el equipo tenía problemas financieros, en donde esto confirma que la historia es cíclica, ya que en el último tiempo pasaría exactamente lo mismo, pero hay que decir que el Burdeos en ese momento tuvo mucha suerte, debido a que en aquella instancia el equipo fue comprado por el canal de televisión francés llamado M6, y bajo este gran apoyo económico, el equipo rápidamente regresó a la primera división e incluso fue otra vez campeón de Francia en el año 99, en donde podemos decir que el último periodo exitoso en el equipo fue durante la última parte de la década de los 2000, ya que de la mano del técnico
técnico Laurent Blanc, el Burdeos volvería a ganar la Liga, la Copa y la Supercopa de Francia, transformándose así nuevamente en un equipo dominador de su país. Pero como le dije anteriormente, el Burdeos no es capaz de mantener un buen nivel dentro de la cancha, y es que después de bajar mucho su nivel, en 2021 el equipo sería comprado por el empresario Gerard López, y parece que este tipo es el anti-Rey Midas, ya que todo lo que toca lo convierte en desastre, puesto que en 2022 el Burdeos descendió a la segunda división, y además de tener una pésima campaña dentro de la cancha, el equipo tiene una deuda de más de 80 millones de euros, y por si esto fuera poco, en 2024 se hizo oficial de que el equipo descendería hasta la tercera división, debido a la sumatoria de todos sus problemas, tanto deportivos como financieros. Pero claro, como la institución aún seguía con deudas, el órgano que controla la economía de los equipos de fútbol franceses declaró en quiebra al Burdeos, y ante esto, el club caería relegado a jugar en la cuarta categoría del fútbol francés, es decir, en menos de 3 años, este histórico equipo pasó de jugar en la cima de su país a jugar en un campeonato amateur, una completa locura la verdad, en donde lo único bueno de estar declarado en quiebra es que le quitaron el estatus de equipo profesional al Burdeos, por lo cual ya no tenía que pagar sueldos y podía comenzar un proceso de reestructuración de manera más tranquila, en donde el objetivo de la institución en este 2025 es mejorar sus finanzas poco a poco y regresar cuanto antes a la máxima categoría con todas sus deudas saldadas. Y bueno gente, hasta acá el video de hoy, espero que te haya gustado, dale like, suscríbete, comenta y comparte, y dime en la caja de comentarios qué otros videos te gustaría ver en este mismo canal. Yo soy Punto Cero Europa, nos vemos.